En el desarrollo de mi trabajo como docente y divulgador del área de la salud mental, me topo y cada vez me doy cuenta de las dificultades y los desafíos que enfrentan tanto profesionales como estudiantes de la materia, ya que parten desde unas distorsiones cognitivas que le impiden el desarrollo de un pensamiento crítico que cuestione sus creencias y específicamente que les permita entender cuándo es un elemento de su sistema de creencia y cuándo realmente es una conclusión coherente basada en los marcos teóricos sustentados en la evidencia científica. Específicamente en la salud mental es donde se ven enormemente estos sesgos. Pero es que muchos de estos estudiantes y profesionales tienen dificultades desde la lectura crítica. Son personas que no pueden realizar una lectura analítica, tienen enormes dificultades para eslabonar las ideas y de allí pues la necesidad de hablar sobre comunicación correcta que parte de una estructuración del pensamiento correcto, ¿no? Y es que hay distintos sesgos que interfieren o distintos fenómenos que interfieren en ese desarrollo de pensamiento crítico. Por ejemplo, el partir de esta certeza de que ya el conocimiento está construido, entonces todo el conocimiento que han adquirido a través de la formación formal, valga la redundancia, ya ha establecido el conocimiento per seculo per seculorum. Y eso no es, o sea, esta premisa no está más alejada de la verdad, ¿sabes? Porque lo que realmente construye el conocimiento es el principio de incertidumbre. Y es que el conocimiento está en crecimiento exponencial día con día gracias a la investigación y esto pues hace que el conocimiento sea una constante incertidumbre. Por lo tanto, debemos partir de la única premisa de que lo absoluto es que no hay nada absoluto específicamente en el conocimiento. Y que sí, en este momento podremos partir de unas premisas llenas de validación científica, pero que las mismas deben estar replanteándose y cuestionándose día con día. Entonces, a veces creemos que cuando hablamos de gente que se presenta, que ha escrito libros, pues simplemente los libros pasan a ser meramente una opinión profesional. Entonces confundimos opiniones de profesionales con hechos científicos o confundimos nuestras opiniones que parten de la creencia como verdades absolutas en el área de la salud mental, específicamente de lo que me gusta hablar a mí. Muchas veces también nos conquistan estos argumentos emocionales porque apelan a nuestro sesgo de validación. Es mucho más fácil dejarnos conquistar por premisas que se parecen a nosotros y que nos excitan, que nos permiten sentirnos cómodos, ¿no? Y casualmente esta premisa dista totalmente de la realidad, es decir, el conocimiento es contraintuitivo muchas veces, o en la gran cantidad de las veces, por lo tanto no necesariamente vamos a estar cómodos con estas premisas y específicamente cuando nuestros sistemas de creencias son antagónicos a la evidencia científica, pues por supuesto vamos a apelar a todas estas creencias que no tienen sustentación, pero se nos hacen atractivas desde la subjetividad emocional, ¿no? Y casualmente en esa búsqueda de validación, porque es el mayor conflicto que tenemos a la hora de la construcción de un pensamiento crítico y de desarrollar epistemológicamente un constructo teórico basado en evidencia, es que buscamos confirmar nuestras creencias no metiéndonos en estructuras teóricas que las invaliden. Entonces por eso se llama sesgo de validación, porque constantemente estamos buscando validar aquellas teorías que entre comillas no son teorías, sino son ideas esgrimidas sin ninguna sustentación, pero que comulgan con nuestro sistema de creencia. Entonces ahí es donde preferimos buscar todas esas ideas que vayan afín con lo que pensamos, así estas premisas disten de los marcos teóricos que tienen basamentos en la evidencia. También nos podemos centrar terriblemente en quien habla, para bien o para mal. Si podemos desechar, y eso pues ahorita vamos a hablar un poco de esto, pero podemos desechar los marcos de abordaje, los marcos teóricos, las estructuras epistemológicas teóricas
basadas en evidencia solo porque quien las esgrime es una persona que no nos parece aceptable o que nosotros tachamos y que nos perdemos, ¿no? Quiero dejar claro que cuando nosotros centramos nuestras validaciones, cuando nosotros centramos también y nos fundamentamos en teorías basadas en la personalidad del individuo que le esgrime, que pasa mucho con estos motivacionistas y coaches, pues casualmente la teoría está basada, o bueno, la premisa está basada en el individuo, no en la carga de la prueba de la misma evidencia, de la misma premisa. Por lo tanto, no es necesariamente compatible. O sea, a veces tenemos personas, por ejemplo, muchas investigaciones que han sido sumamente indispensables en el desarrollo de la radiología, de la quimioterapia, de la genética, pues se obtuvo de seres humanos muy reprochables. Y eso no significa que pierda valor. Entonces, por eso tenemos que dejar claro de que las teorías deben de sustentarse independientemente de quien las esgrime. No significa que una mala persona no pueda tener marcos teóricos basados en evidencia o que buenas personas desarrollen teorías epistemológicamente incorrectas. Entonces tenemos que dejar claro de que las ideas deben de sostenerse independientemente de quien las esgrima. A veces hay otro terrible sesgo, que es uno de los más terribles. Creo que el efecto de Dunning-Kruger, ¿no? La ignorancia partiendo de la certeza de que lo sé todo. El segundo es buscar todo aquello que se me es más cómodo desde el placer, por eso acudir al sesgo de validación. Pero hay otro mucho más grande que creo que están todos sujetos de la mano, y es el tender a reducirlo todo de una manera simplificativa o reduccionista. Y es todos estos profesionales que hablan de uno o dos pasos o solamente hablan de unos que otros elementos. Quiero dejar claro aquí que no existe una manera de ejercer la docencia o de hablar en divulgación de salud mental sin ser reduccionista. Pero para poder salvar el trabajo que hago, casualmente yo, debo dejar claro de que cada vez que hablo de un tema, advierto de la complejidad del mismo, y que casualmente al estar esgrimiendo estas ideas basadas en evidencia, aún así estoy dejando de lado un montón de argumentos que hacen mucho más complejo. Por supuesto, tenemos que partir de que todo el conocimiento está en construcción y que las premisas principales son las que vamos a argumentar o vamos a debatir o rebatir, pero que casualmente hay un montón de contexto que es muy difícil en una carrera de 14 semestres, de ciento y tantas de materias. Aún así vamos a tener una visión reduccionista. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en la investigación y en la divulgación siempre un planteamiento fenomenológico de complejidad de todas estas situaciones que interactúan con el individuo y que se consideran trastornos, patologías, enfermedades. Pues nunca vamos a poder descubrir ni las causalidades y debido a la individualidad como se presenta en cada caso, pues va a haber una subjetividad que nos impide poder ser simplistas al momento de abordar fenomenológicamente cualquier condición. Entonces no podemos tender a ser reduccionistas y a tratar de caracterizar o calificar o puntualizar elementos complejos, llevándolos a describirlos de una manera simplista y reduccionista. Todo lo contrario, tenemos que dejar claro de que el elemento que está siendo objeto de estudio, el fenómeno que estamos estudiando, por ejemplo el suicidio, lo vamos a tratar de describir, vamos a tratar de plantear sus causalidades, vamos a tratar de describir epistemológicamente la forma en que se desempeña en la sociedad y en el individuo, pero dejando claro que no podemos en un taller, en una carrera completa de especialización, poder abordarlo todo. Tratar de cubrir y dejar en evidencia aquello que normalmente se obvia, pero dejando muy sobre el tapete que no lo estamos abordando completamente, y que cada vez que se intervenga, así lo haga la persona más
más acuciosa que investiga el fenómeno, nunca lo va a poder hacer de manera explícita, porque es muy difícil, casi imposible podría decir yo, no, es imposible, ahí ya lo voy a decir, poder abarcar un fenómeno descriptivamente desde la epistemología de la fenomenología para poderlo describir todo, es muy complicado. Entonces, cada vez que hablamos, vamos a tender a ser reduccionista, pase lo que pase. Sin embargo, nuestro deber es dejar claro de que esta visión es reducida y que tiene que apelar a que la audiencia investigue mucho más, ¿no? Por supuesto, muchas veces también cuando se nos cuestiona, porque nos duele entender de que hemos fallado en el argumento o que no tenemos todas las respuestas, a veces lo que hacemos es partir desde el orgullo, desde la emocionabilidad y sentirnos atacados. Y esto es muy común entre los profesionales, específicamente estos que tienen alta jerarquía académica, porque casualmente se casan con sus ideas y es peligroso. Yo suelo decirle a la gente que soy duro con las ideas, blando con las personas, pero que les empiezo a explicar de que ellos no son sus ideas, de que las ideas parten y se sostienen sin ellos y que casualmente ninguna de las ideas nace genuinamente de nosotros. Por lo general ha sido un acuñamiento contextual, un acuñamiento teórico, lo que nos lleva a esgrimir estas ideas audaces, originarias, pero no necesariamente pensar distinto sin un marco teórico precedente, sin un marco de sustentación en evidencia, necesariamente vaya a ser verídica o cercana a la verdad. Entonces ahí es donde tenemos que dejar claro de que tenemos que afrontar y confrontarnos ante las nuevas evidencias, y por eso no podemos casarnos con nuestras ideas y por eso tenemos que tener esta disposición a la ignorancia, porque el conocimiento es una constante incertidumbre, lo absoluto es que no hay nada absoluto, ¿no? Entonces de ahí deberíamos establecer como unas normas, unos planteamientos deontológicos como profesionales para poder desarrollar este pensamiento crítico y permitir de que se gesten nuevas ideas en el campo de investigación sin que nosotros nos sintamos aludidos y nos sintamos agredidos. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es evitar la falacia ad hominem, es decir, debemos dejar atacar a la persona. Y en dado caso en que estemos en contra de las ideas que está esgrimiendo, es nuestro deber, es nuestro trabajo el construir una estructura teórica que refute a la persona, pero no atacando al individuo, atacando a su idea, a su premisa. Entonces tenemos que dejar claro de que el trabajo nuestro no debe de ser emocional, no debe de partir de de un ataque en primera persona, no. Muy bien, yo siento que mi argumento tiene valor, pues lo voy a estructurar. Me voy a apasionar, sí, pero no es uno contra el otro, es mi idea contra su argumento o mis teorías bajo las premisas basadas en evidencia y sus premisas que se sostendrán o no se sostendrán. Y aquí es muy importante comprender que no existe tal cosa como la verdad. Entonces, que casualmente la verdad es una conjetura colectiva y que casualmente parte de la moral. En cambio, cuando nosotros hablamos de evidencia, pues es lo que actualmente tiene mayor sustentación. Incluso hay muchas teorías a nivel científico que no tienen pruebas absolutas, pero casualmente la mayor carga de la evidencia está inclinada hacia una hipótesis o teoría y es la que tiene mayor valor. Con el tiempo podemos descubrir o que se confirman o casualmente se derogan y pasa a ser un planteamiento hipotético que hubo en algún momento. Lo mismo debe pasar en nuestro trabajo, ¿sí? Entonces tenemos que sentirnos tranquilos con replantearnos nuestras ideas, y si estas son contrarias a la de nosotros, la primera reacción que debemos de tener es de confrontación con nosotros mismos para ver si somos nosotros los equivocados, pero como hablábamos de tener esta cantidad de sesgos,
pues va a ser difícil. Entonces, ya que estoy convencido de que mi creencia o mis argumentos o mis premisas tienen valor, pues yo lo voy a estructurar y voy a generar un debate argumentativo para plantearlo frente a otros y que los otros decidan. Sí, por supuesto, y aquí cabe un gran conflicto, y es que pueden haber falacias ad populum. ¿Qué significa? Si todas las demás personas piensan igual que yo, pues van a estar de mi lado, pero no significa de que mi idea tenga valor. Simplemente es que todas las opiniones moralmente construidas a través de la costumbre y la sociedad, pues van a validar mi idea, pero eso no significa que sea lo correcto. La mayoría de las teorías que existen con valor científico son tan contraintuitivas de que no son populares. Entonces la falacia ad populum es una de las que tenemos que contemplar, porque nosotros debemos entender que las premisas deben de sostenerse por sí mismas y no por quienes las esgrimen. Y la falacia ad populum por lo general cae en esta moral estética, en esta subjetividad terrible de partir de premisas que se nos es cómodo, ¿no? Entonces vamos a trabajar enormemente en desafiarnos, incluso por encima de estas falacias ad populum o las falacias en el que todo el mundo cree. El hecho de que todo el mundo crea en algo no significa que sea una verdad. Los argumentos deben de sostenerse en la evidencia y hay un protocolo para probar esas evidencias, que no lo voy a hablar en este video, que ya yo incluso lo hablé en cómo se prueban las cosas a través de los métodos científicos, ¿no? A ver, hay una cosa que me gusta hablar muchísimo, y es que hay una falacia que indica, como ya pasó esto, va a volver a continuar pasando, y es como una falacia de falsa causalidad, donde partimos de que, por ejemplo, si en esta esquina hoy me robaron, es muy probablemente que me roben mañana o roben a otro mañana. No necesariamente estas premisas funcionan, y muchas veces nosotros nos sesgamos porque tenemos este principio de falsa causalidad, donde a veces creemos que porque ha sucedido en una ocasión y no comprendemos el contexto general para poder desarrollar la prueba, o sea, la falseabilidad de la prueba es lo que genera la prueba. Es decir, si yo puedo replicarla, si yo puedo generar nuevamente cada paso, pues significa que lo puedo probar. De lo contrario, si yo no puedo describir todo el proceso de construcción del fenómeno, pues eso no tiene una prueba, y casualmente es un factor aleatorio que por supuesto sabemos que pasó, pero que no explica, el hecho de que pase no explica el por qué pasó. Entonces decimos normalmente, esta persona es irascible porque fue construido así por su familia. Estadísticamente podemos comprobar de que existen un montón de factores para la construcción de un individuo que tiene conductas irascibles. Entonces no necesariamente son factores similares. Entonces tenemos que dejar claro que esta falacia de falsa causalidad es una de las que nos embriaga a la hora de tomar decisiones, porque creemos que porque pasa una cosa necesariamente debe suceder la otra, sin tener una prueba aparente entre la interacción de una con la otra, ¿no? Aquí es muy interesante, y vuelvo otra vez a esa premisa de no somos nuestras ideas, y el otro, si yo estoy en lo correcto, el otro está equivocado. Esa es una manera muy interesante de plantear una falacia dicotómica reduccionista, es decir, solo existen dos planteamientos. Solo significa que si yo estoy equivocado, él está en lo correcto, y si él está en lo incorrecto, yo estoy en lo correcto. Eso es completamente falso. No existe tal cosa como una no existe una disyuntiva dual, donde si una premisa es válida, la otra queda invalidada. Dentro de la evidencia científica, incluso muchos planteamientos que en el comienzo, sobre todo en la física, muchos planteamientos que fueron impuestos como contrarios, al final teniendo ambos la evidencia suficiente para
establecer una estructura teórica, y casualmente eso comprobó de que un argumento no invalidaba al otro, sino le daba una sustentabilidad al otro. Entonces tenemos que dejar claro que cuando hacemos estos debates, estas discusiones, no necesariamente el otro va a estar equivocado per se. Entonces yo tengo que partir con el hecho de que ambos podemos demostrar que hay suficiente, si los dos trabajamos en sustentar nuestros argumentos, pudieran tener valor uno con el otro. Por ejemplo, dentro de la construcción fenomenológica de suicidio, durante muchos años hubo una visión clínica donde reducía el fenómeno al orgánico, y había otros como Émile Durkheim, David Phillips, por ejemplo, partían de que era sociológico, aunque ellos no tendían a ser reduccionistas tanto como los que tenían una visión orgánica del fenómeno. ¿Qué se sabe ahora? Que ambos tenían razón. Hay una interacción, hay una diatesis, hay un factor que son factores exógenos que vienen desde la cultura, las condiciones políticas, las interacciones sociales, pero por supuesto que hay una explicación orgánica que habla sobre los procesos dopaminérgicos, serotoninérgicos, noradrenalinérgicos y toda esta interacción de las psicohormonas, pero casualmente ambos tenían razón y ambos generaron otro planteamiento de una dinámica endógena y exógena. Entonces aquí demostramos de que ninguno invalidaba a otro. Entonces tenemos que trabajar en eso, en no puedo partir argumentando mis premisas, empezando de que el otro está equivocado. No puedo vivir diciendo que el otro ser humano está equivocado porque no tiene las mismas ideas que yo esgrimo. Todo lo contrario, debemos de trabajar en que todos podemos tener la razón, solo que debemos sustentarlo, y se sustenta a través de la evidencia. Entonces hay una cosa bastante interesante, y es que si yo no estoy de acuerdo con el argumento del otro, no puedo dejar caer la prueba en el otro. La prueba recae sobre el que quiere probar. Por ejemplo, si yo digo que no existen los caballos, pues debo de buscar las pruebas que refuten la no existencia de los caballos, no sé. Pero casualmente es mucho más fácil probar que existen los caballos si yo tengo la suficiente prueba y una suficiente carga para poder probar los caballos. Pues debe de haber alguien que, si dice que no, pues debe de estructurar la premisa. Por ejemplo, este caballo no es genéticamente un caballo y por eso hay que hacer una prueba genética para desmentir que este es un caballo. Resulta que esto parece un caballo, pero genéticamente no lo es. O sea, es una muy caricaturesca forma de plantear la carga de la prueba, pero así funciona. Si tú quieres probar que algo existe, pues desarrolla la suficiente estructura teórica y con evidencia científica, con carga de prueba, para poder sustentar la premisa que estás indicando, ¿no? Hay una cosa muy interesante, y es que a veces podemos exacerbar las pruebas, y eso, exagerar las pruebas, y eso también termina siendo un sesgo, porque a veces conseguimos cierta evidencia que parece tener, por ejemplo, esto que Néstor escuchaba hace poco sobre la neurohormona de la norepinefrina, la adrenalina, la noradrenalina, y el cortisol. Entonces ellos decían aquí que y venden un producto basado en que este medicamento homeopático reduce la noradrenalina, la adrenalina y el cortisol, porque la mayoría de las veces cuando estamos estresados esta hormona va a durar 9-10 horas. Pues realmente los que han estudiado fisiología saben de que la vida promedio de esta neurohormona es mucho menor a 90 minutos. Entonces, casualmente, por supuesto, no estoy diciendo que esto no es peligroso y que esto no va a generar una interacción epigenética y que no va a ser una modificación anatómica en la corteza prefrontal y en la forma que se manifiesta el hipocampo. Hay un montón, el efecto a nivel cardiovascular, sí, pero no significa que exagerar los efectos adversos de estas neurohormonas como la noradrenalina,
el cortisol y, y la reducción serotoninérgica que pasa cuando estamos estresados, no significa que este producto vaya a ser eficaz realmente. Está vendiendo, partiendo con una falsa carga de prueba, la está exagerando y adicionalmente también está usando una verdad distorsionada, porque sí, estas neurohormonas tienen esta influencia en el organismo, pero no dura la misma cantidad y está sujeta a un montón de otros factores exógenos que están descritos por la diatesis del estrés. Entonces, a veces tenemos que evitar caer como en esta fantasía, en que como algo parece que sí, ahora tengo la evidencia, la voy a exagerar al máximo, ¿no? Tenemos que ser coherentes y trabajar, ¿no? Hay una cosa también que yo siempre les digo con cuidado, ¿no? La falta de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿no? Pero ya hablamos de cómo se debe probar la carga, entonces, pero tampoco podemos partir de las premisas que haya una falta de evidencia anule cualquier probabilidad. Sin embargo, debemos reposarnos, debemos sustentarnos en aquello que tiene suficiente evidencia y que casualmente es la que una cantidad de profesionales han tenido un consenso específicamente en el área de la salud mental. A veces llegamos a conclusiones muy rápidas sin tener todo el contexto y que muchas veces la carga de la prueba sí es importante dejar claro, pero muchos argumentos son difíciles de probar por la forma en que se deben de probar. Y esto es pues algo que se debe como que me gustaría que ustedes lo piensen, porque hay muchos a nivel del comportamiento social. Es muy complicado estudiar con una población de muestra porque no podemos establecer parámetros claros de los comportamientos. Entonces a veces hay comportamientos que no lo vamos a poder explicar y que estas hipótesis van a ser planteadas sin suficiente prueba, y las pruebas van a ir siendo conseguidas con el tiempo o cuando haya unas mejores herramientas e instrumentos para ello. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y no hacer estas conclusiones reducidas, ¿no? Entonces yo creo que quería hablar de todo esto un poco, o sea, les tiré muchas cosas aquí, pero mi intención es que ustedes empiecen a desarrollar un pensamiento crítico teniendo en cuenta todos estos elementos que acabo de hablar, que creo que son indispensables para un profesional para el desarrollo de un pensamiento crítico. Contemplar estas probabilidades de estar sesgado por condiciones emocionales, porque es más accesible para ti, porque te es cómodo, porque apela a tu conocimiento previo, y recordar que lo único absoluto es que no hay nada absoluto.